Bienvenidos una vez más a su canal favorito de, bueno, ya saben, chismecito y más chismecito. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de caos. Porque, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can y Demet, sí, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo que sucedió cuando su amor explota. O mejor dicho, da un giro inesperado. Prepárense porque la historia que les traigo hoy tiene de todo: rumores, confirmaciones a medias, fotos comprometedoras y sobre todo muchísima tensión. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, y no me refiero a las series, aunque la vida real parece una, quiero pedirles, como siempre, que me regalen un like si les gusta este tipo de contenido, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, es gratis y me ayudan un montón. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Así estarán al tanto de todos los chismes, las noticias y las curiosidades que les traigo cada semana. Prometo que siempre intentaré darles el mejor contenido posible. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Sanem y Can y Sanem, era difícil separarlos, incluso fuera del set de grabación. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier vínculo amoroso fuera de la actuación. Somos solo amigos, decían. Tenemos una relación profesional muy buena, insistían. Pero a ver quién se cree eso. Las miradas, las sonrisas cómplices, los abrazos, todo apuntaba a que había algo más. Y los fans, claro está, no se iban a quedar de brazos cruzados. Empezaron a analizar cada foto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando la más mínima señal que confirmara lo que todos sospechábamos: Can y Demet estaban enamorados. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien nunca hubo una confirmación oficial, las pruebas eran cada vez más evidentes. Fotos de ellos juntos fuera del rodaje, cenas románticas, viajes secretos, todo salía a la luz. La prensa turca, siempre al acecho, no dejaba de publicar noticias sobre la supuesta relación. Y Can y Demet, mientras tanto, jugaban al gato y al ratón, alimentando la expectación pero sin llegar a dar el gran paso. Pero entonces, ¿dónde está el giro inesperado? ¿Dónde está la explosión? Pues aquí viene lo bueno. Después de meses de rumores y especulaciones, cuando todo parecía indicar que Can y Demet iban a oficializar su relación, ¡boom! La noticia que nadie esperaba: Can Yaman se marchaba a Italia. Sí, así como lo oyen. El galán turco de repente anunciaba que se mudaba a otro país para perseguir nuevos proyectos profesionales. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue: ¿qué pasaba con Demet? La marcha de Can a Italia supuso un antes y un después en la relación entre ellos. De un día para otro dejaron de verse, dejaron de interactuar en redes sociales y, lo que es peor, dejaron de hablar el uno del otro en las entrevistas. El silencio era ensordecedor. Y los rumores, claro, volvieron a dispararse. Se habló de una fuerte discusión, de celos, de diferencias irreconciliables, incluso se llegó a decir que la relación había sido una estrategia publicitaria para impulsar la serie. ¿Se imaginan? Todo un montaje. La verdad es que es difícil de creer, pero en el mundo del espectáculo, ya sabemos que todo puede pasar. Lo cierto es que la marcha de Can dejó a Demet devastada. Aunque ella nunca lo admitió públicamente, sus fans más cercanos aseguran que sufrió mucho con la separación. Y de hecho, durante un tiempo se la vio más apagada, más triste. Incluso llegó a cancelar algunos proyectos profesionales. Pero Demet, como buena guerrera, supo reponerse. Poco a poco fue recuperando su alegría, su energía y su sonrisa. Se centró en su carrera, aceptó nuevos papeles y demostró que era mucho más que la novia de Can Yaman. Y de hecho, hace no mucho Demet se casó. Sí, amigos míos, Demet Özdemir encontró el amor en otra persona y selló su relación con una preciosa boda. Ahora bien, ¿qué pasó con Can? Pues él también siguió adelante con su vida. En Italia encontró nuevos proyectos, nuevos amigos, y al parecer, también nuevo amor. Aunque al igual que Demet, siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Lo que sí sabemos es que sigue siendo uno de los actores turcos más populares del mundo.
Entonces, ¿qué pasó exactamente entre Can y Demet? ¿Por qué su amor dio un giro tan inesperado? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera historia. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, ya sea real o ficticia, nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar con un amor de telenovela. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Can y Demet, una historia llena de amor, de rumores y de giros inesperados. Como siempre, quiero agradecerles por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Ustedes son los mejores. Recuerden que este vídeo, como muchos otros de este tipo, se basa en la información que he recopilado de diversas fuentes, pero no puedo asegurar que todo sea 100% verídico. Al final, se trata de especulaciones y rumores que circulan en el mundo del espectáculo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Fue amor verdadero o solo una estrategia publicitaria? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen. Que todavía no hemos terminado de desmenuzar este culebrón. Vamos a profundizar un poquito más porque, créanme, hay tela para cortar. Retrocedamos un poco en el tiempo, justo al momento cúspide de Erkenci-Kus. La serie era un fenómeno mundial. Los fans de todas partes del planeta se rendían ante la magia de Can y Sanem. La química era tan palpable que incluso los más escépticos se preguntaban si lo que veían en pantalla era solo actuación. Y es que vaya actuaciones. Las miradas de Can, llenas de intensidad y ternura, los gestos torpes y adorables de Demet, era imposible no shippearlos como dicen los jóvenes de ahora. Pero ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? Los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos de ellos juntos en situaciones que iban más allá de lo profesional. Un café en Estambul, una cena en un restaurante con luces tenues, un paseo por la playa al atardecer. Las pruebas se acumulaban. Los fans convertidos en detectives analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, incluso la ropa que llevaban puesta. Todo era susceptible de ser interpretado como una señal de romance. Pero Can y Demet seguían negándolo todo. En las entrevistas se mostraban evasivos, sonrientes y profesionales. Somos muy buenos amigos, repetían como un mantra. Nos llevamos muy bien en el set, insistían. Pero a ver, ¿quién se cree que dos personas que se miran con tanta intensidad son solo amigos? Por favor. La prensa turca, como ya les dije, estaba enloquecida. Cada día aparecían nuevas noticias, nuevas fotos, nuevas especulaciones. Se decía que Can y Demet se habían enamorado en secreto durante el rodaje de la serie, que habían mantenido su relación en secreto por miedo a la reacción de los fans, que estaban planeando hacer pública su relación en el momento oportuno. De todo se decía. Incluso hubo un rumor muy fuerte que decía que la producción de Erkenci-Kus les había pedido que mantuvieran su relación en secreto para no desviar la atención de la serie. Al parecer, los productores temían que si se confirmaba el romance, los fans se enfocarían más en la vida personal de los actores que en la trama de la serie. ¿Será cierto? No lo sabemos, pero en el mundo del espectáculo cualquier cosa es posible. Y aquí es donde entra en juego otra pieza clave de este rompecabezas, las familias de Can y Demet. Se dice que ambas familias estaban muy contentas con la relación y que apoyaban a la pareja al 100%. De hecho, algunos medios turcos llegaron a publicar fotos de Can cenando con la familia de Demet, lo que alimentó aún más los rumores de romance. Pero a pesar de todo el revuelo mediático y del apoyo de sus familias, Can y Demet seguían sin confirmar su relación. Y entonces llegó el fatídico anuncio: Can Yaman se iba a Italia. Plop. Como balde de agua fría para todos los fans que soñaban con verlos juntos. La noticia fue recibida con sorpresa, incredulidad y, sobre todo, decepción. ¿Por qué Can se iba a Italia justo cuando todo parecía indicar que iba a oficializar su relación con Demet? ¿Qué había pasado entre ellos? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas brillaban por su ausencia.
Se habló de una fuerte discusión, de celos, de diferencias irreconciliables, como ya les conté. Pero también se habló de un tema mucho más delicado, la diferencia de personalidades. Al parecer, Can y Demet eran muy diferentes y tenían visiones distintas sobre el futuro. Mientras que Can era más aventurero y ambicioso, Demet era más tranquila y hogareña. Estas diferencias, al parecer, fueron minando la relación hasta hacerla insostenible. Otra teoría que circuló con fuerza fue la de la estrategia publicitaria. Algunos creen que la relación entre Can y Demet fue un montaje orquestado por la producción de Erkenci-Kuş para generar más expectación y aumentar la audiencia. Según esta teoría, Can y Demet nunca estuvieron enamorados y solo actuaron como pareja para beneficio de la serie. ¿Una estrategia publicitaria? Suena descabellado, ¿verdad? Pero como les digo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hay que reconocer que la relación entre Can y Demet generó una enorme cantidad de publicidad para Erkenci-Kuş. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Así que la teoría de la estrategia publicitaria no suena tan descabellada después de todo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la marcha de Can a Italia marcó el fin de la relación entre ellos. De un día para otro dejaron de verse, dejaron de interactuar en redes sociales y dejaron de hablar el uno del otro. El silencio era total. Demet, como ya les conté, sufrió mucho con la separación. Sus fans la vieron más apagada, más triste y más reservada. Incluso llegó a cancelar algunos proyectos profesionales. Pero Demet es una mujer fuerte y supo reponerse. Se centró en su carrera, aceptó nuevos papeles y demostró que era mucho más que la novia de Can Yaman. Y hace no mucho Demet encontró el amor en otra persona y se casó. Una boda preciosa, por cierto, con un vestido espectacular y una sonrisa radiante. Se veía feliz. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Can, por su parte, también siguió adelante con su vida. En Italia encontró nuevos proyectos, nuevos amigos y, al parecer, también nuevo amor. Aunque, al igual que Demet, siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Así que aquí estamos, años después, hablando de Can y Demet y de su relación fallida. Una relación que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar y que nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue amor verdadero o solo una estrategia publicitaria? ¿Por qué su amor dio un giro tan inesperado? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera historia. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, ya sea real o ficticia, nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar con un amor de telenovela. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Fue amor verdadero o solo una estrategia publicitaria? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero. Esperen un segundo. Antes de irnos, déjenme añadir una última pizca de salseo. Porque como buenas chismosas nunca tenemos suficiente. ¿Recuerdan que les conté que Demet se casó? Pues adivinen que Can Yaman no fue invitado a la boda. ¿Se imaginan la tensión que habría en el ambiente si Can hubiera estado presente? ¡Madre mía! Algunos dicen que Demet no invitó a Can para evitar polémicas y no opacar su gran día. Otros dicen que la relación entre ellos no terminó en buenos términos y que Demet no quería tenerlo cerca. Y otros, más maliciosos, aseguran que Demet invitó a Can a la boda pero que él rechazó la invitación para no tener que verla feliz con otro hombre. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can no estuvo en la boda de Demet. Y eso, mis queridos chismosos, es un detalle que no podemos pasar por alto. Y ahora sí, con esta última dosis de salseo, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito sobre Can y Demet. Recuerden que este vídeo se basa en rumores y especulaciones, así que no tomen nada de esto como una verdad absoluta. Al final, lo importante es divertirnos y pasar un buen rato. Muchísimas gracias por estar ahí. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y no se olviden de activar la campanita. Es importantísimo para estar al día con todos los chismecitos. Ahora sí, chao.